Entonces les damos las bienvenidas a todas, a todos. Es un placer estar aquí con gente tan querida en Claxo, a partir de este conversatorio virtual que pretende rendir un homenaje muy sentido a una gran querida maestra, una gran querida compañera, pensadora, feminista, decolonial, que ha sembrado tantas semillas a lo largo de toda América Latina y en Estados Unidos, donde ella también fue una gran activista, sobre todo ese gran paradigma situado para pensar la colonialidad de género y otros conceptos tan centrales en la obra de María Lugones que vamos a comentar. Yo quiero darles las gracias a todas las personas que están aquí por haber compartido sus propias experiencias, sus afectos, sus poemas, sus sentidos y sensibilidades. Esto no es un homenaje académico, es un homenaje que parte de esa amistad, de ese sentir pensar con María Lugones, de esa reflexión desde el intersticio, ese título tan hermoso que es de Alejandra, de Ale González, una querida y bella amiga que está aquí también con nosotros. Vamos a presentarles a cada uno en la ronda cómo nos vamos a dirigir en esta presentación. Vamos a comenzar también con mostrar una pequeña experiencia también que compartimos cuando María Lugones estuvo en nuestro programa de estudios postcoloniales y feminismos en el IDAES, en UNSAM, hace 5 años, y habíamos justamente publicado el libro sobre Ni Una Menos. Eso fue en el mes de septiembre, octubre, y el libro había sido publicado recientemente, y María tuvo la dicha y nosotras el enorme honor de que ella presentara y leyera meticulosamente un libro que fue para nosotras dar cuenta de todo lo que habíamos vivido en ese momento de acontecimiento, de irrupción que fue el Ni Una Menos en 2015. Entonces vamos a comenzar con ese álbum de fotos sobre esa experiencia que tenemos también sentida juntamente con las compañeras y grandes amigas de Arte Ma, María Laura Vázquez, también nuestra compañera de la UNDAV, y con quien también compartimos y vomitamos, que es como práctica performática para escupir esa violencia contra las mujeres y violencias de género que nos asisten, que Arte Ma, como ese gran colectivo de artistas, ha incluido en el libro, y María también ha vomitado, ha escrito desde su pluma aquel vómito también que publicaron las compañeras. Así que luego de dar, voy a compartir pantalla y de comenzar entonces a ver esas fotos, le voy a dar la palabra a Alejandra González. Quisiera ver si se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Sí, se ve Entonces, perfecto. Perfecto. es un recuerdo muy grato. Está también Ale González, ahí está María con su sonrisa, está parte del gran equipo, Agustina Veronelli, su sobrina, están las compañeras también de la editorial, está Moira Millán. Fue un momento inolvidable también para nosotras, ahí en la vereda compartiendo nuestro libro y escuchándola a María hablar sobre él. Fue una experiencia, la verdad, que hermosísima de ese compartir con María toda nuestra experiencia. Estamos profundamente agradecidas y dejó muchas semillas entre las más jóvenes también del equipo de investigación. Yo voy a darle la palabra entonces a Ale González para que nos cuente. Ale, además de ser coordinadora con Adrián de la Maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas de la UNDAV, es profe de filo de la Universidad de Buenos Aires y es una de las grandes colegas que yo admiro también. Gracias, Ale. No, gracias a vos. El día que nos enteramos del fallecimiento de María Lugones, hablamos inmediatamente con Karina y pensamos que teníamos que hacer algo, ¿no? Entonces esto me parece que tiene que ver con ese recuerdo que compartimos también con
con Adrián cuando organizamos nuestras primeras jornadas de estética colonial, organizadas por la Maestría de Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas en la Universidad de Avellaneda, y fue un momento de gran encuentro. Yo no la conocía personalmente a María, y ahí tuvimos el placer de compartir 3 días intensísimos, donde también estuvo Karina, Rita Segato, Walter Miñolo, Zulma Palermo, y en ese momento fue realmente un remanso, era el principio del 16, después de un verano así un poco bochornoso, estar reunidos sentipensando, digamos, tratando de pensar decolonialmente las matrices estéticos-políticas que nos nutren. Bueno, y en relación a esto, con Adrián, que es el director de la maestría, yo soy la coordinadora, de esta maestría que reúne a una comunidad de afectos y de pensamiento, en la que también está involucrada Karina desde el principio. Bueno, redactamos 2 carillas acá para leerles a ustedes en relación a esto. Adrián. Gracias, Ale. Buenas tardes a todos, todas, todos. Y participamos hace unas semanitas nomás en unas palabras muy, muy afectivas que los alumnos de María hicieron en Estados Unidos en el momento posterior a su muerte. Y Walter Miñolo dijo algunas palabras muy bellas respecto a esa coreografía del pensamiento que suponía el modo del cuerpo en el sentir y en el pensar de María. Sobre eso es que gira estas pequeñas palabras que construimos. Sentipensar entonces, una pregunta de fondo. ¿Cómo resulta posible comprender por fuera de la modernidad un sentipensar la tierra? La oriunda de los toldos, María Lugones, desde el corazón de la esfinge de la pampa argentina, y heredera de una tradición de arrieros y rastreadores que supo llevar al mundo más allá de su lengua y de los mandatos instituidos para su cuerpo. Nos enseñó la senda de un feminismo decolonial mientras creó en nosotros la semilla de un modo inseparable de vivir, sentir y pensar. Walter Miñolo entonces, recordando a su amiga, dijo que su gesto en el pensamiento pertenece a la misma envolvente coreográfica del sentir. Tal vez podamos decir que Lugones siente pensando o piensa sintiendo. Y este es un problema de inmanencia en una vida y de intensidad vital que atraviesa la forma del pensamiento. Un problema de modulación de la intensidad como diferencia, una huella que libera algo en el pasado para hablarle al porvenir. Pero sabemos que el viento de las tinieblas o el mundo de fango de la modernidad colonial no se definen por singularidades, sino por un programa que condenó la simple existencia del otro. Desde esa matriz se puso en riesgo los verbos futuros, subjuntivos y potenciales, indispensables para el animal lingüístico, aunque siempre enfrentados con lo que fuimos y somos para cualquier acto de invención. En la construcción metafísica más precisa y en la obra de arte más afirmativa, insiste en nuestra América un memento mori, y ninguna posibilidad de mantener a raya la historia de un tiempo fatal y de una herida colonial. Solo resta el fracaso de lo humano colonial, de sus esferas de civilización, de sus instrumentos administrativos, de su progreso científico y de sus lógicas educativas. Para comprender y deconstruir este proyecto humano colonial era necesario considerar la diferencia en nombre de los otros excluidos y de sus modos sensibles perdidos. María Lugones lo sabe bien y lo dice. Para liberar un sentipensar hay que desmontar a la disciplina estética, tal como la modernidad la presentó.
Estética es el nombre ilustrado que cobija todas las prácticas de una tradición filosófica y teorética que concibe los producidos de lo sensible bajo los lenguajes de las artes como maravilla y experiencia, con sus reversos plegados de dolor y crueldad. Desde la perspectiva de la educación sentimental y de la codificación sensible del espectador y del consumidor de los exclusivos mundos urbanos. La visión ilustrada como organización y orientación en el mundo de la sensación y del sentido ha sido el modelo hegemónico de percepción y afección para mostrar ciertas formas, modos o maneras y ocultar, fundamentalmente ocultar, otras subsumidas por la imposibilidad de proveer experiencias afirmativas para el uso de las gramáticas del poder. De este modo, la subordinación de la producción fue sujetada al consumo mental o material y los actos de invención fueron convertidos en una unidad ego-estética, proveedora de experiencias sensibles que pudieran motivar, alterar o frustrar al espectador. La contemplación estética domina la educación sentimental moderna para enfrentar al genio del artista considerado como equivalente a una fuerza natural, el verdadero vector que convierte la sensibilidad en disciplina es la observación del mundo real como el objeto legítimo de la actitud estética. Los lenguajes de las artes nunca ocupan una posición privilegiada, sino que operan como estados intermedios entre la actitud estética y el mundo real. El objetivo ilustrado ha sido el de la formación del gusto y del desarrollo de la sensibilidad desde una perspectiva dominante de la mirada y de un inconsciente óptico para la observación, atención y vigilancia. Ante la crisis que celebramos de la disciplina estética, de esta disciplina de la educación sentimental y de la codificación de lo sensible para el ciudadano ilustrado, que a su vez revela su íntima complicidad con las gramáticas del poder, sus violencias, hambrunas, regresión sin fin tanto a bárbaros conflictos raciales o étnicos, como de género y de clase, nos preguntamos, ¿qué puede elucidar la diferencia colonial de la que habla María? Diferencia colonial del pensar, sentir y hacer de historias esclavizadas, racializadas y subalternizadas de los nombres o de los calibanes de color como los europeos percibieron a los americanos. ¿Qué experiencia sensible podrá elaborar la cura de la herida colonial y la liberación simultánea de la tradición de las ego-estéticas? ¿Qué prácticas horizontales, aunque difusas y múltiples en sus modos y maneras de expresión, podrán reponer políticas, éticas y movimientos sociales a la hora de pensar experiencias sensibles de saberes comunitarios que superen la colonialidad global? ¿Cómo descomponen entonces las gramáticas del poder y sus efectos en el sentipensar? Las gramáticas del poder suponen una narrativa estética eurocentrada, y por ello creemos que resulta imprescindible un trabajo genealógico que permita comprender cómo fueron articuladas las identidades sustanciales y jerárquicas. Las lógicas antropológicas modernas del sujeto egoestético y sus protocolos jurídicos, los encubrimientos coloniales en unidades inestables y paradojales. Nos disponemos entonces, y gracias al seguimiento de la obra de María, desde una lógica de la diferencia colonial, plurimodal y multifocal, ni universal, ni esencial, ni jerárquica, ni relativista, para abordar de modo fronterizo la idea misma de nuestra América. La configuración de las gramáticas del poder y su historia colonial encubre, silencia y deforma el sentipensar. Bajo las nociones modernas, por ejemplo, de obra de arte, de funcionamiento como mecanismo de simbolización, de actitud frente a la identidad sustancial y o jerárquica, de experiencia en los compuestos como unidad o fragmentación. De Mariátegui a Quijano, de Dussel a Mignolo, prima una insistencia para pensar los restos que están
en las marcas de la violencia y en la invención de figuras de retórica sensibles. Pero es María Lugones quien nos fuerza a pensar esta línea de tránsito fronterizo genealógico, abordada aquí como una posible geopoética del borde y del intersticio, que indaga en procesos de formación sensible desde el punto de vista de las formas de vida y de su matriz decolonial. En este abordaje que quisiéramos geopoético, la tierra es idea e intensidad de lo sensible y la poética nos devuelve a la perspectiva de las comunidades de producción. El camino del sentipensar del que fluyen las poéticas enfrenta definitivamente a la estética, como una disciplina filosófica que, nacida entre los siglos XVIII y XIX en el seno del idealismo alemán, solo construye jerarquías. Ciencia que pretende establecer un canon donde se postulan los parámetros de belleza y un repertorio de obras y producidos que muestran y se muestran como patrimonio de la humanidad. María nos mostró cómo estar fuera de ellos, fuera de cánones y de genios, de gustos educados y de bellezas atribuidas a la identidad, donde quedan los cuerpos vivientes en sus mutaciones y producciones sensibles, ajenos a cualquier ontología de la identidad, fabricantes de maneras de vivir que contienen, desde sus modos de hacer con las manos, sus folclores, sus regionalismos más o menos olvidados por las gramáticas del poder. Al contrario, entonces, en el diálogo entre María y Walter Mignolo, las poéticas son éstesis, y requieren de la memoria de los pueblos en sus peculiares matrices perceptivas, amalgamadas en la materia sensible de la diversidad de sus cuerpos, de sus cantos, de sus bailes, de sus tejidos, de sus sabores, perfumes y texturas. Figuras de las tierras en las que crecieron antes de que fueran territorializadas. Por eso hay una estética y multiplicidad de éstesis, siempre en despliegue, siempre memoriosas y diversas. La estética corresponde a un espíritu que se pretende absoluto. Las éstesis se pierden en la enorme ontología de cuerpos posibles y existentes, erotizados y politizados. Una estética dominante tiende a la unicidad del régimen imperial que impone una lengua, una historia única y una etnia superior. Las éstesis pretenden tanto decolonizar los sentidos de un cuerpo enmudecido como recuperar los preceptos y efectos de las sensibilidades plurales, de las lenguas que derrocan las hegemonías gramaticales y de los sentidos queridos como omnipotentes. Por eso nos enfocamos en las poéticas del hambre, del sueño y de las mezclas como éstesis que interrogan sus violencias en la interseccionalidad de clase, de género, de raza, de sexualidades que atraviesan las maneras de estar, sus frutos, sus tejidos, sus cielos, sus géneros, en territorios que no se dejan acordonar por las fronteras impuestas en las divisiones políticas imperiales. Para considerar esa aestesis, nos ubicamos en una radical perspectiva decolonial, con las particularidades arqueológicas y genealógicas de una crítica a las ontologías de la identidad. No pretendemos hacer una historia de esa noción, sino que intentamos reflexionar, gracias al camino trazado por María Lugones, de modo decolonizador sobre diversos problemas en la singularidad de su constitución. Hemos pensado la relación una y otra vez de los originarios con la tierra y su particular modo de habitarla. Formas de comunidad ni blancas ni republicanas, enraizadas en la especificidad de un entorno que se continúa en todos los cuerpos, sin separar animales de humanos, sin separar
vegetales, de minerales, y que los aúna en un profundo continuum donde fracasa la división con la que la modernidad nos configuró bajo la tensión naturaleza-cultura. Ale, por favor. Recién Adrián reflexionaba sobre esto que es el sentipensar en relación al título que dio Karina a estas jornadas, y pensábamos también en esta conversación que mantuvimos antes de construir estas líneas, que ese sentipensar se da, según María, desde el intersticio. ¿Qué es ese habitar el intersticio? Dice María Lugones, hay una diferencia entre transitar el borde y habitar el intersticio. Ella refiere a Gloria Anzaldúa para dar cuenta del modo en que el borde corta, divide y deshace los cuerpos que somos. Al contrario, el intersticio es ese espacio liminal que hay en el borde, que se vuelve enorme cuando se lo habita. Y en esos intersticios estamos sentipensando las mujeres de color, que no entramos en la norma. Y desde allí es posible comprender el borde de las lenguas, de los territorios, de los géneros, de las sexualidades. Racializados y generizados, los cuerpos que somos, no nos encontramos en ninguna de las categorías que nos nominan. Eso que huele mal en las clasificaciones, ese hedor, es el que impide que la biología se apodere por completo de las mujeres de color que somos. Siempre hay algo inadecuado, que sobra, o que falta, o que merece ser castigado. Organizado el sistema de opresión y clasificación, se impuso un modo de conocimiento que hoy una crítica del capitalismo patriarcal necesita cuestionar. La forma binaria, jerárquica y el especismo vinieron en el mismo barco y expandieron sus pestes rompiendo los vínculos comunitarios. La exclusión violenta de los cuerpos feminizados del espacio público permitió que se irguiera el sistema moderno colonial de género, nos enseñó María. El capitalismo no es sin el pater, ni el patrimonio territorial, y sin la abolición de las formas de vida comunales que violaron el cuerpo de una tierra también feminizada. María Lugones nos guió develando la interseccionalidad de ciertas relaciones, de clase, de género, de raza, de sexualidad, no como una mera superposición de mecanismos de clasificación y opresión, sino como una verdadera urdimbre tejida sobre una trama. Así el arte del tejido metaforiza la inseparabilidad del modo en que esas opresiones se articulan. Y lo que se visibiliza es el dibujo de una tela, la figura de una sociabilidad donde mujer, lesbiana, de color, pobre, conforman una serie de nudos que atan los cuerpos feminizados. Pero ¿cómo huir de la lógica de la separación categorial que determina nuestras existencias? La denominación categorial construye lo que nomina. Estas son palabras de María. Lo repito, la denominación categorial construye lo que nomina. Por eso, mujer de color implica ubicarnos en la tensión contra un Estado y su consecuente moral documentaria. Contra toda lógica de separación categorial, los seres que somos nos negamos a distorsionarnos de acuerdo a las marcas que solo nos dejan emerger bajo esos patronímicos. Solo saliendo de esas taxonomías se hace visible que mucho más allá del control del sexo y sus recursos, como planteaba Quijano, se trata de delimitar y determinar modos de existencia, y que la biología es un efecto de sentido del establecimiento de las clasificaciones oficiales de los seres en un binarismo autojustificado. Lo que no cede a la norma es alteración inadecuada, y la intersexualidad debe ser reducida a las formas hegemónicas. Y América es esta historia colonial, y para la mirada europea, el horror de un dimorfismo sexual, de una anomalía siempre deseada y exotizada, aunque encubierta y rechazada. El horror de los conquistadores estallaba frente a una América festiva como intersexual, penes enormes y pechos manando leche,
¿Qué son esas figuras que no se dejan encasillar en los géneros que la madre patria trae organizados? Para desujetarse del capitalismo eurocentrado y global, se requiere, dice María Lugones, un igualitarismo ginecrático y no engenerizado. Pero estamos aún en los inicios de semejante desafío. ¿Sería acaso posible pensar un igualitarismo sin género? Pero aún más, María ahonda en esta trama. El proceso de inferiorización de las mujeres de color está tramado nuevamente en un proceso de patriarcalización que destruye la comunidad de la vida tribal, ligada también al cultivo de una tierra y a los beneficios de una economía compartida. Entonces, comprender la genericidad no es solamente ponerse del lado de un feminismo que no se quiere blanco ni burgués, sino elaborar la crítica más disolvente de las formas capitalistas de producción de subjetividades y cuerpos. Bueno, esto es nuestro pequeño homenaje a María, lo que nos ha hecho reflexionar en estos años. Wow, bellísimo, muchísimas gracias, Adriana, realmente muy emotivo, una gran exposición de gran parte de lo que ha sido y sigue siendo el legado de María Lugones. Muchísimas gracias de corazón. Paso la palabra entonces a Paola Gramaglia. Paola Gramaglia, una querida amiga de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es investigadora también del CIFI y también docente de la Facultad de Filosofía, y además es directora de la revista Intersticios de la Política y la Cultura, una revista con la que también se asemeja mucho la línea que establecen estos vasos comunicantes entre nosotros con la obra de María Lugones. Gracias, Paola. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias María, gracias gente, gracias Karina por la invitación. La idea que yo traía aquí, yo trabajo en el área de lo que es filosofía latinoamericana y me parecía que tenía muchos puntos en contacto, entonces intenté organizar un texto. Paola, disculpa, se escucha muy lejos, muy lejos, apenas se te escucha. A ver allí, no sé, hoy habíamos... ¿Ahora? ¿Hola? ¿Hola, hola? Un poco mejor, sí. ¿Un poco mejor? Bueno, el texto que yo preparé tiene que ver con el área en la que yo trabajo, que es la filosofía latinoamericana, y que considero que lo que ha trabajado y la obra de María Lugones están íntimamente relacionadas. Entonces lo voy a leer, ¿vale? La filosofía latinoamericana es una forma de entender el mundo desde la crítica a la modernidad eurocéntrica, a su concepción del sujeto, de la historia y de la cultura. Este tipo de crítica se viene desarrollando desde los años 70 y promueve un trabajo interdisciplinario. Hay dos preguntas que han permanecido en ese itinerario de la filosofía latinoamericana, que son: la pregunta acerca de cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento en América Latina y cuáles son las relaciones del conocimiento y el poder. He dicho que la filosofía latinoamericana siempre ha entendido que donde hay poder hay resistencia. Y en América Latina tenemos un pluriverso de historias de resistencia, las que María Lugones concibe desde un punto de vista, desde los feminismos latinoamericanos o descoloniales, los cuales interpelan tanto a la colonialidad del poder desde la matriz colonial, al entender al patriarcado desde la colonialidad del género, pero al mismo tiempo también interpela el campo del feminismo occidental hegemónico, que tiende también a normativizar la existencia de las mujeres, afirmando verdades universales vacías de sustento. María Lugones propone pensar las opresiones de la colonialidad del género, desde la crítica de la colonialidad del poder propuesta por Aníbal Quijano, ya que provee una crítica que no solamente refiere a América Latina, sino al conjunto de poder globalmente hegemónico. En ese sentido es que resulta central valorar su aporte, ya que el patrón de la colonialidad nunca se deconstituyó, sigue presente. Siguiendo además críticamente a Quijano, en su idea de la invención de la raza,
Lugones sostiene que la raza, el género, la naturaleza biológica del género y la heterosexualidad son ficciones. Ficciones políticas con contenido histórico específico, dice Lugones. Cuando la colonia excluye a la gente indígena y africana, forzadas a la esclavitud del humano, las excluye del género, ya que los animales no tienen género. La raza excluye al género, y como la raza es una ficción económica y política, el género que algunos tienen y otros no, también es político. Esta afirmación se sigue si uno concibe a la raza y al género como inseparables. No hay género, sin raza, pero no hay raza con género, porque solamente la gente blanca tiene género. La versión de la construcción del hombre y de la mujer que trajo la colonia en la Edad Media fueron y son mujeres pobres, indígenas o negras, racializadas o mestizas, pero de un mestizaje que no es de élite ni eurocentrado, al menos en muchos países de América Latina. El marco de análisis introducido por Quijano le permite a María Lugones comprender la centralidad del análisis central del poder del global capitalismo. Voy a marcar algunos ítems. 1. Existe un reordenamiento histórico donde la modernidad comienza con la conquista de América, que permitió la conformación del capitalismo global sustentada con el invento de la raza como dispositivo que legitima la explotación de los pueblos colonizados, para la articulación en el nuevo sistema mundo capitalista, cuya precondición es entonces la colonialidad. 2. La realidad heterogénea, histórica y estructural de las sociedades de América Latina, donde conviven temporalidades, historias y cosmologías diversas que no son tenidas en cuenta por un capital que hegemoniza y se apropia de las formas de trabajo, pero donde sin embargo persisten formas de producción que no responden a esa concepción capitalista. 3. El eurocentrismo, que es racista por la jerarquización que introduce, como la distorsión y distorsiona las formas de producir sentido y produce una subjetividad donde el saber disciplinar sobre la sociedad se estructura a partir de la relación jerárquica del observador sobre el objeto naturalizado, producto de la ración cartesiana que exterioriza cuerpo-objeto. 4. Una colonialidad producto de esta producción de subjetividades, en donde los pueblos vieron intervenidos sus saberes, sus lenguas, sus formas de registro y cosmologías. Un patriarcado que se reafirma en formas más brutal posterior a la conquista por la jerarquización y el racismo. Críticas al liberalismo y al materialismo histórico por sus eurocentrismos y por homogeneizar y reducir las realidades sociales. En este sentido, deben comprenderse con mayor precisión el quiebre de paradigmas y el agotamiento de los mapas cognitivos que produjeron una ineficacia del relato eurocentrista moderno en nuestras áreas de conocimiento. Una crisis del conocimiento moderno producido en Europa, que también desconfiaba de sus propias nociones clásicas de verdad, razón, identidad, objetividad y universalidad. Es entonces, desde este lugar, que claramente considero a María Lugones uno de los eslabones más relevantes en esta construcción de un conocimiento crítico latinoamericano, que ha ido madurando, que se ha ido nutriendo de mayores y más complejas perspectivas al potenciar y complejizar la colonialidad del poder, interviniendo en la limitación de su concepto y proponer a la colonialidad del género y las múltiples opresiones. Claramente, su trayectoria de vida, su militancia feminista, su experiencia como docente y como educadora popular en los Estados Unidos se conecta con los legados setentistas que les hablaba antes sobre filosofía latinoamericana, porque al actualizar las relaciones entre las luchas y las reflexiones es la relación que ha mantenido siempre la filosofía latinoamericana. Tarea que trama al señalar las investigaciones de la sociología de Falsborda a partir de su concepto del sentipensar, los aportes de la educación de Paulo Freire y su educación popular, al rescatar los aportes de uno de los filósofos de la liberación en la comprensión del estar siendo como temporalidad otra que pensó Rodolfo Kusch. Una filosofía, esta que les digo, de la filosofía latinoamericana, que nace con las luchas de los años 70 en Argentina y se compromete con los sujetos oprimidos, con los subalternes,
con los heridos y eludidos, con los desconsiderados, con los disvalorados como sujetos políticos, disvalorados por la racionalidad moderna, que solo concibe lo estatal moderno colonial y su apropiación como forma de pensar lo político. Las indagaciones que nos propone nuestra autora es sin dudarlo parte relevante de este legado filosófico latinoamericano, que refiere a las diversas modulaciones conceptuales y quiebres epistémicos para contribuir en forma de descolonización del conocimiento a partir de las agencias de los sujetos no modernos, fracturados, entretejidos. El término que usa es entretejido, intermeshing, denota seres, dice María, denota seres que actúan, que son, donde la raza, el género y la clase están concretizados de modos muy distintos según los espacios donde se crean la vida. Como visión resistente, el intermeshing, el entretejido, es una subjetividad activa que posibilita tomar aquello que se nos impone y negarlo. Cuando la imposición se introduce en la subjetividad, se transforma, dice María. De esta manera, introduce inflexiones desde aquellos puntos de vista que desconciertan a los modelos de la tradición de la filosofía política liberal moderna, disputándole el sentido desde el entramado mismo de lo social, realizando de esta manera un doble registro de crítica, tanto en lo epistémico como en lo político. El énfasis que quisiera que percibieran estriba en señalar la relevancia de una filosofía latinoamericana teniendo presente aquel gran maestro que es para nosotros Arturo Roy, al proponer que la filosofía es un hacerse y un gestarse de los hombres y mujeres insertados en las mismas estructuras y dinámicas sociales, como una función vital, atravesadas por tanto por los conflictos y luchas que cruzan y extienden a la sociedad e impulsan en la historia. Ese contexto social constituye su a priori respecto a su desarrollo teórico. Según Estela Fernández, es en su seno donde el filósofo o la filósofa opta, decide, evalúa y se compromete que se configura el conjunto de posiciones previas y posibilitantes del lenguaje filosófico. Es allí donde encuentro el aporte central de María Lugones, desde su punto de vista, en el que se coloca, en ese intersticio, en el que las opresiones son potentes y las resistencias vitales. Es por ello que por lo que sus trabajos presentan una impronta crítica propia y original, que genera inflexiones importantes en el modo de concebir la problemática de la colonialidad del género, la raza y la descolonialidad, en su concepto de entretejido, en su concepto de resistencia infrapolítica, en su concepto de condición de comunidad, en sus versiones pluriversas de realidades mundos. Una de las críticas centrales, la que se le ha hecho a la filosofía latinoamericana, la filosofía latinoamericana, es la concepción moderna de la humanidad, aquella que entendió el ser humano como un ser de razón exclusivamente occidental, con una interioridad mental que lo hace sujeto. La concepción moderna de razón cree que puede cambiar el mundo desde la razón misma y las normas que estipula. Precisamente, María Lugones desarrolla una tarea de desmonte, de descentramiento, de dislocación radical de ese sujeto universal, blanco, hombre, dotado de razón y de escritura. De ahí que para ella también esta distinción de la colonialidad moderna en la clasificación entre lo humano y lo no humano es clave, así como le escribió Karina en su artículo. Todo lo que no está en la razón es lo no humano, dice María, y esto incluye a la gente colonizada. Podríamos pensar también en aquella crítica que fue en el año 1550 entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que también tuvieron el mismo problema. Y ahora voy a repetir una respuesta que ella dio en una entrevista que me pareció hermosa. En el año 2013, la entrevista se la hizo Pamela Abellón, una estudiante en su momento de la UBA y de CONICET, que le pregunta
¿cómo concebir la resistencia activa de la mujer de color cuando desde la colonialidad es construida como un animal? Y María Lugones contesta, los colonizados viven la colonialidad, la reducción deshumanizante como seres que son otros. Tienen una visión de sí mismos que es comunal y que está apoyada por una comunidad ancestral y presente. La resistencia radica en erradicar las maneras de ser, de pensar y las prácticas que para uno una son constitutivas. Resistís en el modo en que recibís aquello a lo que te están forzando. Una a una podría volverse lo que les están imponiendo. Sin embargo, esa no es la única realidad en la cual se vive. Para mí, dice María Lugones, es fundamental que la persona sea comunal. La construcción de los demás en seres bestiales es algo totalmente concreto, no ideal. Las personas en la mitad, en la plantación, eran tratadas de modo brutal. El trabajar era a morir. Lo importante, dice, es que la gente seguía reuniéndose. Después del trabajo, del día, hacía rituales, bailes, sin ser vistos, porque los amos se iban a sus casas. Los esclavos hacían fiestas, bailaban, invertían toda su energía en esa. La manera de pasar, como de la fluidez, las cosas me interesan muchísimo. Muchas veces no es algo articulado, escrito, como piensa el mundo occidental, es oral. No se tiene una filosofía de la resistencia, dice, ni un metapensamiento de ella. Se resiste. En el resistir se usan creencias, maneras de ver el mundo, muy distintas de la filosofía europea moderna. Se pasan costumbres, prácticas, maneras de moverse, de sentir. El pasar de unas a otras, de generación, de mano a mano, a veces es oral. Insisto con lo de oral. Trillar dice, sentir a una montaña con un espíritu constituye a la gente. Sentir el espíritu de una montaña constituye a la gente. Me parece que son expresiones, pensamientos, reflexiones de María Lugones que la hacen realmente única y que la hacen una pensadora, por eso yo insisto, una pensadora de los filósofos latinoamericanos y que sigue manteniendo ese espíritu de relacionar lo que se piensa con lo que se hace y lo que se hace con lo que se piensa, y que no hay esta distinción tampoco dicotómica tan común de la modernidad. Me gustaría terminar diciendo que lo que ella realiza, dice, solo está cuando habla de la fracturación de las personas. Ese es el otro punto que me interesa. La fracturación de las personas es tal que se viven en dos mundos, y que no es solamente ella, sino que la realidad misma también está fracturada. Hay más de una realidad, dice, una que está concebida, creada y mantenida por el poder, y en el caso del capitalismo moderno, toma una estructura muy compleja, pero al mismo tiempo muy simple, puesto que hace que la gente vea a otros como seres totalmente inferiores, animales, como seres humanos racionales con autoridad en su palabra. Entonces, el concepto de subjetividad activa o de subjetividad resistente es lo que importa y es lo diferente de lo que se habla de la agencia moderna, porque la modernidad cree que el hombre hace solo las cosas y se arroga todo el crédito para ello. Sin embargo, lo que realiza solo es posible y está apoyado por una estructura enormemente compleja que no solo es parte de su lugar de trabajo, sino también de su mundo. Entonces, para mí, entrar a la obra de María Lugones es compartir, escuchar otros mundos que merecen la pena ser vividos. Nada. Muchísimas gracias, Paola, por tu gran intervención. Realmente son tan valiosas las palabras que estamos virtiendo y estamos constelando, ¿no? Creo que hay más que pensamiento, hay mucho afecto y sororidad. Quisiera darle lugar a Tere Arteaga para que nos cuente. Tere Arteaga, que es una gran amiga, compañera y colega de Claxo, que trabaja en las becas en el área de investigación de Claxo
de hace muchos años, es de Bolivia, igual que Rosario, y tiene mucho para contarnos también de todas las intimidades y esas complicidades que en algún momento también María me comentó en aquella entrevista mantenida hace como 7 años atrás, acerca del amor que sentía por Bolivia, de su trabajo de campo y también del aprendizaje de la lengua. Ella estaba haciendo grandes intentos por aprender, ¿no?, la lengua de Bolivia, la lengua de sus personas más cercanas a través de maestras y maestros, y seguramente Tere como Rosario nos van a contar sobre ello. Gracias, Tere. Gracias, Cari. Un gusto estar aquí con todos, con todas. Sí, yo tengo una experiencia para contar que también está muy ligada a Rosario, los procesos de formación que organizaban ambas para poder formar a todas estas mujeres jóvenes que estábamos de alguna manera movilizadas en Bolivia con un feminismo que no sea hegemónico, ¿no? Bueno, yo asistía a todas las capacitaciones, aunque se repetían los temas, aunque de nuevo se daba lo mismo, yo siempre estaba presente absolutamente en todas. Y es más, a veces me inscribía al programa entero, pero solo iba al módulo de María, porque era el que me interesaba escuchar, ¿no? También recuerdo reuniones en la Universidad de la Cordillera y, bueno, bajar por todas las calles hasta Sopocachi, todas juntas con Pamela Calla, con Rosario, caminando. Creo que son cosas que recuerdo muy fuerte. También bailar con María en las fiestas, ahí en San Miguel, me acuerdo que llegó con Rosario, me acuerdo esa noche que bailamos llamerada. Cosas muy, muy lindas que van evidentemente un poco más allá y que, bueno, son recuerdos tan cariñosos que uno guarda de María, o que ella se quedaba en el Alto, cuando todas vivíamos en la ciudad y ella se quedaba en el Alto, había que ir a retirarla en taxi, a buscarla, y bueno, todos esos afanes que era un gusto turnarnos entre todas nosotras, ¿no? Para ir y buscarla y acompañarla. Hice un curso con María. El ejercicio era, luego de hacer todo el curso, escribir un ensayo. Me acuerdo que tenía mucho miedo de escribir. Les estoy contando de hace más de 10 años, ¿no? O sea, imagínense a mí, 10 años menor, o 11 o 12 años menos. Uno va ganando seguridad. En ese momento tenía mucho miedo de escribir. Y bueno, escribí el ensayo y luego María se fue de Bolivia y mandó las notas. Y bueno, cuando llegó la nota, como que en el mail me felicitaba y me ponía el 10 sobre 10. Dije, oh, es lo máximo. Quiero compartir un pedacito de esto con ustedes. ¿Cómo surge este ensayo? Hace muchos años había hecho una investigación sobre lideresas indígenas ahí en Bolivia. Lo hice junto con mi hermana, con Ana Arteaga. Y todas nuestras vidas se han visto afectadas por María. Vieron, mi hermana ahora tiene un doctorado en justicia indígena, por ejemplo, siempre cuestionadas por todas, por estas luces que nos daba siempre, ¿no? Yo había hecho este trabajo, lo entregué con otra lógica, ¿no? Y cuando la escuchaba, mis recuerdos volvían a las mujeres que había escuchado en ese otro contexto. Y dije, no, pero estas son otras luces, estas son otras lecturas. Estas mujeres, volví a los audios que tenía, volví a los contactos que había hecho y dije, bueno, se puede hacer una otra lectura de esto que yo había escuchado de otra forma, ¿no? Entonces escribí el ensayo que luego lo publiqué en la revista latinoamericana de derechos humanos.
que se llama Es posible resistir, ¿no? ¿Por qué? Porque deseaba abandonar un discurso victimista, un discurso colonizado hacia las mujeres, y tomar algo que María también decía, que es sobre esto, la resistencia, ¿no? María dejaba plasmado que no hacía falta como unas revoluciones gigantescas, sino que habían grandes revoluciones internas, enclavadas en reflexiones, en debates personales, y en este caso, que es el tema que me convocaba, en luchas por una mayor participación política, ¿no? Entonces es un trabajo que hice en el altiplano boliviano, y también mi hermana hizo en Tierras Bajas, pero yo volví a estas dos miradas de las lideresas, ¿no? Primero, es importante comprender que el poder está estructurado en relaciones de dominación que conllevan resistencia, explotación y conflicto entre actores sociales que se disputan el control del sexo, del trabajo, de la autoridad colectiva y de la subjetividad, intersubjetividad, sus recursos y productos. El presente documento traduce en realidad esta afirmación, pero enfatizando en el ejercicio de la autoridad local, comunitaria, aunque también pone en evidencia que estos elementos afectan y son afectados por los otros. Las relaciones de dominación son evidentes, pero también lo son aquellos momentos en que la resistencia se hace praxis cotidiana. Esta noción de resistencia es posible comprenderla cuando nos referimos a la teoría heterárquica del poder. Esto significa que la colonialidad no solo se reduce a la hegemonía del sistema mundo, sino también incluye los dispositivos de regulación y de normalización, así como las tecnologías de resistencia y descolonización que operan en el nivel molecular, en este caso, en la subjetividad de las mujeres. En el ámbito local comunitario, las autoridades originarias se reúnen en asambleas, ampliados, capacitaciones, encuentros grupales de inminente presencia masculina, pero se filtra una subterránea resistencia y lucha por la participación política y por recuperar la voz de las mujeres indígenas. Las mujeres se abren espacio en todos estos dominios masculinos, por lo que es importante visibilizar y comprender las diversas resistencias y luchas femeninas que invitan a rescatar otros estilos de participación, los modos de apoyar a la causa, como dicen ellas, elementos que evidencian la resistencia como una indeterminación residual, es decir, como esas zonas o agujeros negros que escapan al control. Si consideramos los roles adscritos a las mujeres indígenas, estos esencialmente están referidos a los ámbitos naturales, domésticos y reproductivos. Pero detrás de esto se esconde la múltiple mujer, representada como incansable, cuyo cuerpo es por demás resistente, que no solo es capaz de criar a los hijos e hijas y al marido, sino que además atiende la casa, trabaja en tareas agrícolas y ganaderas. La atención al marido es un eje importante que hace a la crianza, ya que él constituye el primer sujeto de cuidado. Incluso madre, hijas e hijos unen sus esfuerzos para que quede satisfecho y la paz familiar quede garantizada. Frente a esta cotidianeidad que marca verticalidad en las relaciones intrafamiliares, las mujeres indígenas hacen carne la resistencia cuando reflexionan y encuentran el origen de esta relación poco simétrica. En Tierras Bajas encuentran el origen en la influencia que han tenido las misiones jesuíticas en las comunidades. Critican a los preceptos que se han introducido con la evangelización de los pueblos originarios, describiendo a la iglesia como machista por la posición que ocupa la mujer. Ellas dicen, siempre somos las pecadoras, siempre según la iglesia, por culpa de nosotros todo ha pasado. Queda en evidencia que la colonialidad permea todas y cada una de las áreas de la existencia social, constituyendo la forma más efectiva de la dominación social, tanto material como intersubjetiva. Relacionada a esta intersubjetividad, se construyen los modelos ideales sobre lo masculino y lo femenino, como dicotomía que marca las relaciones de poder.
para las autoridades del norte Potosí. La mujer debe ser pasiva, comprensible, capaz de compartir, hablar con cariño, aguantar todo el trabajo, atender a las guaguas, al esposo y cumplir con el cargo de autoridad si la comunidad así lo decide. No debe hacer llorar a la guagua en público, porque si esto sucede son consideradas flojas. Tampoco deben participar en reuniones porque son para hombres. Las que lo hacen son llamadas descuidadas, irresponsables. Estos requisitos de mujer ideal se combinan también con otras cualidades consideradas como originarias, como por ejemplo saber tejer, el poncho, la chuspa, la faja y el aguayo. Quizá, bajo una lectura decolonial, sean estas últimas cualidades las valoradas antes de la colonia, y las cualidades coloniales son las que marcan a la mujer bajo un patrón de pasividad y sumisión. Frente a estos requisitos de idealización masculina, las mujeres afirman que esta construcción encuentra su causa en el contacto con las ciudades, en el contacto con la, como ellas llaman, la civilización del mundo occidental, que ha provocado una pérdida de valores originarios que repercuten en mayores actitudes y comportamientos machistas. Tienen la firme convicción que la cultura quechua y aymara en sus orígenes, antes de la colonización, no era machista, sostienen ellas, sino que existía una dualidad balanceada y complementaria, como un dualismo fluido y no como un dualismo dicotómico. En ese entonces el chachahuarmi era una realidad posible. Pero uno quedaría ahí como anclado en esa visión, ¿no? Ellas mismas se cuestionan estos órdenes precoloniales, ¿no? Y ponen en duda el orden vertical y dicotómico traído desde el mundo blanco. El colonialismo abarca la subordinación de las hembras en todos los aspectos de la vida. El género, introducido por la colonia como una herramienta de dominación que designa dos categorías sociales que se oponen en forma binaria y jerárquica, actuando de forma excluyente con las mujeres, excluyéndolas de los roles de liderazgo hasta la pérdida de la propiedad sobre la tierra y otros importantes espacios económicos. Entender el lugar del género en las sociedades precolombinas nos rota el eje sobre la importancia y la magnitud del género en la desintegración de las relaciones comunales e igualitarias, del pensamiento ritual, de la autoridad y el proceso colectivo de toma de decisiones y de la economía, nos decía María. El género como imposición colonial y la colonialidad de género desvirtuaron el chachahuarmi. Las mujeres indígenas resisten a este chachahuarmi dicotómico distorsionado por la colonia, pero también reconocen que la dualidad complementaria es el uso y costumbre más importante. Aún así, expresan su resistencia al cuestionar tan importante noción de origen. Ellas me decían, la huarmi no habla, el chacha nomás siempre, habla donde sea. El no compartir el discurso público es lo que molesta a las mamatallas, aunque en apariencia no se refleje el malestar, ya que en las reuniones se las ve sentadas en el piso al lado izquierdo de la sala sin pronunciar palabra alguna. Los reclamos vienen después, cuando la posibilidad de expresarse sin control de las autoridades masculinas es posible. Ellas se quejan de su invisibilidad y ellas participan de otros órdenes y ellas también marcan que es momento de una reconstrucción, de una deconstrucción del chachahuarmi tal como se encuentra. Ellas hablan de un camino, no, ellas dicen, nosotros seguimos el camino, y es un camino comunitario. En fin, todo esto he tratado de buscar, es un ensayo largo, ¿no? Lo voy a ir recortar, igual puedo compartir el enlace con ustedes. Lo voy a poner ahí en el chat, que muestra realmente los procesos de resistencia de las mujeres indígenas de tierra alta y tierras bajas, bajo esta lectura que María nos invitaba a hacer. Eso es todo. Voy a compartir mi ensayo porque si no es infinito. Hermosísimo, Tere, muchísimas gracias. Qué hermoso también es recordarla desde el lugar de estudiante, ¿no? Porque de algún modo muchas de nosotras
lo fuimos, ¿no? Escuchamos sus cursos, aprendimos con ella desde sus clases, ¿no? Quisiera compartirles entonces un texto que yo había escrito hace unos años a pedido de la REF, de la Revista de Estudios Feministas de la Universidad de Santa Catarina, Brasil, que lo titulé Los peregrinajes de los feminismos de color en el pensamiento de María Lugones, ¿no? Un poco en la sintonía que nos deja también Tere, pensar cómo esta gran filósofa, pero a ella le encantaba que le dijéramos pedagoga, ¿no? Siempre decía, a mí me encanta que me llamen pedagoga, porque eso es lo que siento que soy, ¿no? Y esa palabra también creo que es central para recuperar a María Lugones, ¿no? Aquella gran feminista argentina, nacida en Los Toldos, como dijo Adrián, que llegó muy joven también a los Estados Unidos y vivió gran parte de su vida, a partir de la década de los 60 también intervino y se comprometió mucho con las luchas emancipatorias del movimiento negro por los derechos civiles. De ello también deja mucho, también sus grandes clases acerca del afrofeminismo y sus grandes contribuciones a partir de las lecturas y relecturas, ¿no?, que ha hecho de las grandes afrofeministas, ¿no? Pero también haber acuñado conceptos claves, ¿no?, para entender nosotros cómo la identidad de la coalición política de las mujeres de color, que siempre nos decía, ojo con confundir mujeres de color con una identidad racial. Aquí lo que yo estoy mencionando es cómo ese gran libro que ha sido Esta puente en mi espalda, Voces de Mujeres Tercermundistas en los Estados Unidos, de los años 80, comenzaba a postular ese gran dilema, esa gran intervención y desafío de los feminismos en plural, que contradecían al feminismo blanco, ¿no?, liberal, de clase media de los Estados Unidos, y allí ese gran concepto que es el de mujeres de color toma una identidad como coalición política enunciado en un contexto específico para esa praxis feminista de estas mujeres, otras, ¿no?, podríamos decir, del feminismo, ¿no? Entonces aquí quisiera también pensar cómo hay un concepto que a mí me gusta mucho y siempre me gustó mucho de María Lugones, que es el de peregrinajes. Quizás una metáfora, ¿no?, que es también el título de uno de sus libros, ¿no?, de esa gran pedagoga que también nos instruyó y esa semilla que dejó en muchas de nosotras, ¿no? Su compromiso entonces con esas mujeres de color en Estados Unidos comienza cuando ella llega y también comienza a intervenir fuertemente en las discusiones sobre las violencias, ¿no?, dentro de las comunidades afro, ¿no? Allí ella también dijo algo muy, pero muy interesante que tenía que ver con lo que hoy llamamos el feminismo y el punitivismo, es decir, cómo el feminismo debe separarse del punitivismo, ¿no? Y ella también lo aprendió mezclada en esas comunidades afro en Estados Unidos, cuando discutían acerca de las trampas del racismo respecto de la brecha que establecía y de la discusión que establecía al interior de las comunidades negras, ¿no? También me interesa mucho cuando ella va a atravesar en su gran texto Multiculturalismo Radical y Feminismo de las Mujeres de Color, que es un texto del año 2005, y otro texto central que es Colonialidad y Género hacia un feminismo descolonial, que es del 2008, editado por Signos, ¿no? Como esas grandes contribuciones donde ella también va a hablar de esa lógica de la opresión que llevó a la dominación cultural y de género, que le permitía también pensar una máscara multicultural, que era, según María, la versión del multiculturalismo al que se podría llamar, decía ella, multiculturalismo ornamental, ¿no? Esa máscara feminista, alguien que se opone a una versión de una feminidad atribuida exclusivamente a las mujeres en términos de raza, clase y sexualidad, y se subordina solo a la mujer burguesa blanca, ¿no? Ese feminismo hegemónico, eurocéntrico, universalista y racista,
ese feminismo que se había comprometido con la representación de todas las demás mujeres, pero que sin embargo, como señala María, tanto la máscara multicultural como la feminista participaban en una máscara de una falsa universalización. Para María Lugones hay una partición que es fundante de esa modernidad-colonialidad y es la dicotomía humano-no humano. Con la colonización, los europeos introdujeron la dicotomía racial que supuso que los colonizados sean categorizados como seres sin razón. Esa deshumanización se tradujo en el trabajo impuesto respecto de la producción económica, el conocimiento y también la imposición sexual. La hegemonía cultural que las potencias europeas obtuvieron por medio del colonialismo se expresa a través de la adaptación a la cultura del conocimiento europeo. La traducción colonial de la dicotomía hombre-mujer, macho-hembra, decía María Lugones, es heterosexualista. El significado de esa heterosexualidad depende de esa dicotomía. Adelantándome a algún apartado de su texto Colonialidad y Género hacia un feminismo descolonial, cito de María Lugones. Es parte de su historia que en el occidente solo las mujeres burguesas blancas han sido contadas como mujeres. Las hembras excluidas por y en esa descripción no eran solamente sus subordinadas, sino también eran vistas y tratadas como animales, en un sentido más profundo que el de la identificación de las mujeres blancas con la naturaleza, con los niños y los animales más pequeños. Las hembras no blancas eran consideradas animales en el sentido profundo de seres sin género, marcados sexualmente como hembras, pero sin las características de la feminidad. Los indios y los negros no podían ser hombres y mujeres, sino seres sin género. En tanto bestias se los concebía como sexualmente dimorfómicos o ambiguos, sexualmente aberrantes y sin control. En tanto bestias se los trató como totalmente accesibles, sexualmente por el hombre y sexualmente peligroso para la mujer. Mujer, entre comillas, entonces apunta, decía María, a europeas burguesas, reproductoras de la raza y del capital. En esa frase de sistema moderno colonial de género que inventó María Lugones, el lado claro visible versus el lado oscuro oculto, en esa frase de su obra, en ese pensamiento peregrino de María, se permite enriquecer también al concepto central de Aníbal Quijano, con el de colonialidad de poder, al de colonialidad de género. Y en ese camino ella acuña en la gran categoría que es sistema moderno colonial de género, y afirmaba María que la categoría de género era tan central e indispensable como la categoría de raza, para la vigencia del patrón colonial del poder y saber. Asimismo, cuestionaba el estatus totalizador de la raza, en que la limitación parte de considerar al género anterior a la sociedad y la historia, lo cual lleva a naturalizar las relaciones de género y la heterosexualidad y los efectos de la postcolonialidad. Quijano había explicado que el mito de la colonialidad residía en afirmar que Europa preexistió al patrón capitalista de poder y que por tanto constituía el momento más avanzado en el curso continuo, unidireccional y lineal de las especies. Según esa creencia, la humanidad se diferenció en dos grupos, superior e inferior, racional e irracional, primitivo y civilizado, tradicional y moderno. En palabras de María, la naturalización de las diferencias sexuales es otro producto del uso moderno de la ciencia que Quijano subraya para el caso de la raza. Es importante notar que la gente intersexual no es corregida ni normalizada por todas las diferentes tradiciones. Por eso, como lo hacemos con otras suposiciones, es importante preguntarse de qué forma el dimorfismo sexual sirvió y sirve a la explotación, dominación capitalista global eurocentrada. Lugones apela así al lado oscuro oculto de la organización colonial moderna de género para interpretar la construcción de una categoría homogénea de mujer, eurocentrada y válida universalmente, que se corresponde con las de mujer blanca, burguesa, clase media intelectual,
que reivindica ese feminismo hegemónico. Recuerdo aún a María Lugones escribiendo con tiza en el pizarrón del aula magna del posgrado, cuando la invitamos a nuestras jornadas de feminismo postcolonial, y escribe el nombre de una socióloga afroamericana llamada Patricia Hill Collins, y apelaba también allí a un texto publicado en los años 1990, pero también analizaba la obra de tres de las más grandes prestigiosas afroamericanas del pensamiento negro, Angela Davis, Alice Walker y Audre Lorde. En ese instante, la conferencista, que lograba colmar la capacidad del auditorio completo de estudiantes muy jóvenes, militantes y artistas feministas jóvenes dispuestas a escucharla, mostraba esa faceta de docente y pedagoga. María sudaba. Me pregunté si era por el esfuerzo y la pasión que ponía en explicarnos que el pensamiento era situacional y que hay una distancia entre las mujeres de color de un lado y del otro al sur del río Bravo, y prosiguió su clase magistral de este modo. La matriz de dominación de una sociedad se encuentra ordenada por intersecciones, nos dijo, y esos dominios corresponden con lo económico, político e ideológico. Esos ejes se intersectan de modo que no se pueden pensar los ejes de las mujeres negras en los mismos términos que los de las mujeres medievales bajo el feudalismo. Sin esos ejes de intersección entre la raza y el género, no es la misma dominación. De modo que hay que comprender la construcción del estereotipo de la mujer negra en torno de su hipersexualidad y su forma de resistir a esa matriz de dominación. Fue tan importante el legado que nos deja, a partir también de las referencias que hizo a la gran Kimberly Crenshaw, pero también a la gran Patricia Hill Collins, autoras que no se leían en América Latina o al menos en Argentina, pero también cuando ella fue capaz de generar, ¿no?, aquellas grandes contribuciones a lo que ella funda como esa identidad de coalición que son las mujeres de color, pero también por habernos dejado desprender de esa interseccionalidad tan necesaria, lo que ella llamaba dar el salto a esa lógica de la fusión, de la trama y de la emulsión. Dijo, mientras la lógica de la interconexión deja intacta la lógica de categorías, la lógica de la fusión la destruye. Y entonces prosiguió, la fusión o la emulsión nos capacita para pasarnos por completo a la resistencia. Resistir en el lugar de las opresiones solapadas, fundidas, crea comprensiones resistentes que tienen significado cultural en la música, en el arte y en la teoría. No es posible emanciparnos solo en términos teóricos, nos propone la maravillosa antología Esta puente en mi espalda. Esa falsa dicotomía entre teoría y práctica que Lugones recupera en su libro Pilgrimage o Peregrinajes, ofreciéndonos una pedagogía popular crítica para interpretar la resistencia constituida por diferentes conocimientos marginales que superen las barreras comunicativas y cognitivas. Es el paso complejo de la interseccionalidad a lo que ella llamó la lógica de la fusión. Las opresiones solapadas, las barreras comunicativas que borraron las resistencias de las mujeres de color, vacían de toda significación política y obturaron la memoria política de los feminismos de color, encuentra hoy en esa gran contribución que hace María Lugones, esa ancestra, también como la llamó la Philosophical Caribbean, ¿no? La erige como maestra y ancestra. Qué bonito también homenaje que le brinda los filósofos del Caribe, ¿no?, a esa gran contribución también de María. Y me quedo también con ese legado que hoy podemos tener a partir de Audre Lorde en la propia María Lugones. Y también un concepto que yo inventé y que creo que también podría ser muy válido para María Lugones, que es de una poética erótica de la relación, porque María nos ha dejado la semilla de esa erotización permanente y siempre la recordaremos con nuestro respeto y con nuestro agradecimiento por todas las semillitas que ha dejado las más jóvenes. Muchas gracias, María.
Bueno, luego de esto quisiéramos cerrar con Rosario, con todo lo que Rosario nos va a dejar, además de su gran poema escrito también en homenaje a María. Gracias, Rosario Kim Chávez, filósofa del Beni de Bolivia. Gracias por haber participado. La contactamos ayer recientemente y ella generosamente dijo que sí y estamos muy ansiosas por escuchar tus palabras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las que comparten este espacio. Es inevitable no emocionarse, ¿no? Escuchando. Sobre todo porque estoy muy sensible todavía. No acepto estos espacios aún porque me afectan mucho. No voy a hablar sobre la teoría de María porque ya lo han hablado todos ustedes. Voy a tratar de hacer una genealogía biográfica del locus que me autoriza a hablar hoy de ella. Ella era una pensadora que abogaba mucho por el locus, por explicitar ese lugar de enunciación en todos los espacios en los cuales intervenimos, sobre todo cuando vamos a usar la voz del ausente. Conocí a María el 2006. Esa fecha es emblemática para los bolivianos, porque el 2006 estábamos iniciando un proyecto de colonial en Bolivia. La diferencia entre Bolivia y otros países de América Latina es que el pensamiento y la praxis de colonial no son teoría, son un proyecto histórico, son un proyecto político, de la mano no de los pensadores, porque aquí ha llegado tarde el pensamiento decolonial. Aquí se encarnó la praxis decolonial en los movimientos y en la gente y en los cuerpos no humanos, considerados por siempre en este país como no humanos. Ese proceso fue en el año 90 y vino justo de la mano de la gente de mi tierra, de la Amazonía boliviana. 33 naciones de las 36 reconocidas por el Estado plurinacional son amazónicas en Bolivia. Pero esas naciones jamás fueron reconocidas por la República de este país. Porque en Bolivia lo humano también tiene sus categorías. Hay humanos de primera y hay humanos de quinta. Entonces, cuando llega María, estaba justo empezando ese proceso de colonial, que venía desde los años 90 y que se había materializado en un gobierno de transición. Para nosotros el Estado plurinacional es un estado de transición, no es la llegada. Porque justamente un proceso de colonial prescinde de los estados, cualquiera sea su materialidad. Porque sabemos que los estados tienen proyectos de dominación y apostar por esos estados es apostar por círculos viciosos del poder. Eso lo tienen muy claro nuestras naciones y pueblos indígenas. Y por eso abanderaron un proceso de cambio que significó el rediseño total de nuestras formas de convivencia en este país. Ella llegó en ese momento. Y su presencia en este país fue tremendamente significativa para muchos de nosotros. En especial, por cierto, para mí. Porque muchos veníamos
deformaciones críticas francesas, que no porque sean francesas dejan de tener cierto valor. Y obviamente hacíamos lecturas de la realidad desde ese pensamiento crítico, postcolonial, postmoderno, en fin. Entonces, cuando empezamos el proceso de cambio en este país, algo faltaba. Sobre todo porque el proceso de cambio tuvo que ceder en la Asamblea Constituyente. Tuvo que ceder para poder viabilizar el avance de ese espacio. Y obviamente ese haber cedido creó muchísima confusión entre qué exactamente era el proceso de cambio. Y una de las grandes confusiones, sobre todo para nosotras, que peleamos desde otra vereda del río, era cómo es que una constitución decolonial constitucionaliza un feminismo hegemónico institucional neoliberal. Cuando estamos precisamente en un proceso no solo de colonial, sino de patriarcal. ¿Cómo se come esa cosa? Pero nos faltaban elementos. Nos faltaba mucho. Y llegó María. Llegó María. Yo la conocí a María, como dice Mallarmé, por un golpe de dados, porque no estaba, por supuesto, invitada a ese evento de la vicepresidencia. Y no estaba invitada por razones obvias, porque militaba en un feminismo, porque gracias a María ya no me reconozco feminista. Entonces, militaba en un feminismo totalmente contrario al feminismo hegemónico. Entonces, para mí fue providencial conocerla. Estaba de paso por ahí, me dijeron, ¿sabías que llegó una señora llamada María Lugones que está hablando aquí en esta esquina? Y me entré. No sabía, pues. Y cuando la veo, su sola estética me dijo que ella estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Porque obviamente ese espacio estaba organizado por el feminismo hegemónico. Entonces yo dije, ¿qué hace esta señora aquí con semejante estética? Ella estaba, como siempre, ¿no? Con sus tirantes, súper masculina, con su pelo bien rapado y con su pelo azul. Entonces uno decía, a ver, ¿qué es esto? Y eso me pasó a mí. Es decir, me quedé deslumbrada con la sola estética de esta mujer que aparecía ahí en medio de la rancia alcurnia feminista. Y obviamente me quedé a escuchar un poquito pensando, bueno, a lo mejor es solo la estética, ¿no? Porque a veces te engaña eso. Y cuando empezó a abrir su boca dije, wow, ¿qué es esto? ¿Quién es esta? ¿De dónde viene? ¿Qué cosa, no? Y me quedé hasta el final para poder hablar con ella. Obviamente, me deslumbró María. Y creo que fue así como esas cosas providenciales que ocurren en tu vida para las grandes transformaciones que van a ocurrir subjetivamente en uno mismo. Lamentablemente, ella se iba al día siguiente, porque había estado un mes perdiendo su tiempo en un lugar llamado Cochabamba, queriendo entender Bolivia, y todos sabemos en Bolivia que jamás entenderás Bolivia si te vas a Cochabamba, ¿no es cierto? Tenés que venir a La Paz para entender Bolivia. Entonces, ella estuvo un día en La Paz o dos, y bueno, cuando hablamos con ella, cuando yo hablé con ella, porque me quedé y luego nos fuimos al almorzar, bueno, ya nunca más creo ese día nos separamos porque a mí me agarró la señora, y estaba encandiladísima. Empecé siendo su fan número 1. Entonces,
cuando le empiezo a decir que ¿por qué Cochabamba? ¿Qué es ese pueblingo que no pasa nada de nada, ¿no? Y me dice, pero es que mis amigas me aconsejaron Cochabamba. Bueno, te aconsejaron mal, pero ya no había forma de remediar el hecho. Había estado más de un mes en Cochabamba y obviamente le pareció aburridísimo Bolivia y todo un desastre, ¿no? Porque además ella quería aprender aymara y se fue a un lugar que todo el mundo habla quechua. Entonces no había forma de que pase nada, digamos. Y bueno, yo tampoco entendí quién la trajo, cómo la trajo y por qué hicieron tan mal asesoramiento de ella. En todo caso, después de nuestras charlas, a mí me conmovió muchísimo la historia que yo he escrito sobre ella en varios ensayos, de todo lo que le hicieron en Argentina, ¿no? Es una historia conmovedora que lo plasma en su libro Peregrinajes, es decir, la resistencia a ser curada. Y con eso me dejó, pero así, totalmente desestructurada, en un día que la conocí. Entonces, me quedé con muchas ganas de saber más sobre esta mujer y obviamente de ver sus libros, de leerla y en fin. Desde el 2006, María no volvió a Bolivia hasta el 2010. En el 2010 vuelve para quedarse unos 3 o 4 meses y esta vez vuelve a La Paz. Yo le aconsejé que vaya a Charazani, que es una comunidad aymara donde están los ponchos rojos, donde está el maicu, en fin, ¿no? Para que ella pueda percibir otra movida, otro contexto, y además es una comunidad que habla aymara, toda la población, pero además antes de eso le aconsejé también que vaya a vivir al Alto primero, antes de ir a la comunidad. Entonces ella estuvo viviendo en el Alto 2 meses y después se fue a la comunidad, en fin. Pero ella era una mujer muy disciplinada, muy metódica, ¿no? Entonces, prácticamente en todo ese tiempo que ella vino a vivir acá, la he debido ver unas 3 veces o 4 y haber hablado con ella por teléfono, en fin. Hasta eso yo ya había leído todos sus libros, su pensamiento y todo lo demás, y estaba encandilada. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba trabajando de cerca con la unidad de descolonización y despatriarcalización del primer Evo. Cuando digo el primer Evo, digo los 3 primeros años de Evo antes de su traición. Entonces, en ese momento estábamos obnubilados con el proyecto del proceso de cambio. Todos, 64% de los bolivianos. Y obviamente todos estábamos apoyando a que eso funcione. Y sobre todo, en mi caso, estaba peleando por destruir la unidad de género generacional y todo lo demás, que era la unidad del feminismo hegemónico. Entonces, nosotros, los pachamámicos, que ese era el nombre que nos ponían como despectivo, despreciativo, ¿no es cierto? En el caso de la unidad de despatriarcalización, apuntábamos a destruir a estas. ¿Qué hacen estas ahí en este proceso, no? ¿Cómo es esto? Bueno, clarifiquen, no sé. Entonces, a María le interesó mucho eso, el trabajo de esa unidad. Ella quería saber más cosas, en fin, pero no era muy posible porque venía con su plan y era muy difícil. Entonces, posteriormente vino el 2011, esto fue el 2010. El 2011 vino invitada por el Fondo de Emancipación Conexión para las jornadas feministas. En esa invitación, igual, el Fondo de Emancipación es un fondo de las hegemónicas. No querían a nadie que no sea hegemónica por razones obvias, pero desgraciadamente me invitaron ahí a su panel y yo la impuse prácticamente a puñete, digamos, verbal, de que debían invitar a esta mujer, porque no podía ser que no esté esta mujer, digamos. Y bueno, y vino y de veras desestructuró todo el evento. Lo desestructuró porque su locus era muy fuerte para ese momento histórico en el que estaba Bolivia,
y para el tema de la descolonización y de la depatriarcalización y todo eso, ¿no? Después vino el 2012, invitada por el Estado para la cumbre de descolonización, que fue una cumbre a nivel nacional e internacional para reflexionar los procesos decoloniales y depatriarcales. Y en esa oportunidad también se le invitó a María para que ella hable, y obviamente fue un gran aporte para reorientar el proceso en muchos aspectos. En ese momento ya el proceso, para mi gusto, estaba bastante salido de su carril, ¿no? Ya se había difuminado la bandera de lucha de la decolonialidad. La historia de Bolivia ya la conocen y su trágico final también. Entonces, para mí María, para mí María era una cosa que se admiraba, muy admirada. Yo era su principal fan. He sido después, con el tiempo, porque ya había pasado casi 10 años, he sido como una hija, después he sido como una amiga, después he sido como una colega, porque hacia el año 2014 empezamos a trabajar juntas, ya de manera teórica, ¿no? Porque el desafío que ella me lanzó fue desaprender y deconstruir subjetivamente toda la formación que yo tenía. Obviamente estaba aterrada porque imagínate cuánto te cuesta formarte, ¿no? O sea, mi doctorado venía con muy fuerte carga francesa, entonces no estaba decidida a emprender ese camino de tirar todo y volver de nuevo, digamos, ¿no? Me costó mucho decidirme. Y empezamos con el famoso locus. Qué cosa más complicada el locus. Y bueno, ese fue el primer trabajo que ella me dio, identificar el locus. Y tenemos, bueno, yo tengo los documentos acá que quiero publicar de ese libro. ¿Qué es el locus? ¿Y por qué es necesario explicitar el locus de enunciación? A partir de ahí hemos empezado desde el 2014 a trabajar varios temas, porque ella quería publicar con la Universidad de Binghamton. Hemos empezado un trabajo sobre la colonialidad del género y el Estado plurinacional. Hemos empezado otro trabajo sobre las matrices civilizatorias. Ella iba a trabajar la matriz civilizatoria andina, y en mi caso yo estoy trabajando la matriz civilizatoria amazónica. Y eso que tiene que ver con una nueva forma de pensar y sentir y estructurar esta teoría de ella sobre las lealtades coloniales, las formas de coalición y la colonialidad del género. Entonces, hemos también empezado ese otro trabajo sobre locus. Son 3 vertientes que hemos hecho, ¿no? La de locus, la de las matrices y esta de el Estado plurinacional, como un Estado en transición hacia la Confederación de Naciones. Porque no basta volver a repetir el tema del Estado. El Estado es profundamente colonial y por lo tanto, ¿qué hacemos con el Estado? No es solamente decir que ahora es plurinacional si su lógica perversa sigue siendo la misma. Entonces, ¿hacia dónde va ese Estado plurinacional? Y habíamos visto que ese Estado plurinacional va hacia lo que había antes de la colonia. ¿Qué había antes de la colonia? Confederación de Naciones. Entonces, estábamos en eso, y obviamente es inevitable, ¿no? Cuando uno tiene demasiadas convergencias emocionales, afectivas, bueno, es inevitable pues el amor, ¿no? La amistad y el amor van juntos.
y por lo tanto no es solamente sido su discípula, su hija, su compañera, sino también su compañera de vida. Y bueno, tenía muchos sueños la María, muchos proyectos. Soñaba con tener una escuela igual que la que tiene en Nuevo México, en la Amazonía boliviana. Soñaba con tener una escuela en Los Toldos. Quería hablar fluidamente el aymara. Tenía pensado venir muchas veces, pero no pudo venir desde el 2014, entonces yo tenía que ir. Pero era muy frustrante, obviamente, ¿no? Para una persona que sueña con realizar su proyecto, además en un lugar donde ya estás haciendo lo que tú propones teóricamente, la gente lo está haciendo, donde tú puedes ver eso que tú dices, coaliciones, sentires, otras formas de ser y pensar, en fin. Bueno, fue muy frustrante en ese sentido, ¿no? Y el final intempestivo de su vida también ha sido muy, muy afectante. Porque yo había hablado 3 días antes, justo el día que la internaron, y no pude comunicarme más, y recurrí a su sobrina y me dijo, murió en la madrugada de hoy. O sea, eso es el absoluto, ¿no? Que no puedes contra eso. Entonces, ¿qué les puedo decir? Para mí se fue antes de tiempo, antes de concluir lo que tenía pensado. Y bueno, estamos aquí para homenajear esa vida tan grande y tan afectante para todos, transformadora, ¿no? Creo que ella nos ha transformado a todos los que estamos acá. Y no todas las vidas tienen esa capacidad de transformar al resto. Yo creo que ella lo logró. Y todo lo demás ya es tarea nuestra, me parece. ¿No? Quiero terminar esto leyendo este poema que le hice el día de su muerte. Ojalá pueda terminarlo. Me hubiera gustado darle a algunos de ustedes por si acaso no pudiera. Se llama Silencio Sólido. A María Lugones, siempre amada, eterna en mí. Hoy las palabras no florecen en la aridez del alma. Solo el dolor, acróbata desgarrado, acosa desde mis pupilas ante el horror singular de tu partida. Tengo un llanto sin lágrimas, quejumbre perpetua congelada en mi garganta. Un silencio sólido, inacible, fin absoluto del lenguaje y sus artificios. Mi pecho agitado revolotea como una turbia fuente abandonada ante el ruido de la muerte que cae como una flecha contra el polvo sin vida de la memoria en esta madrugada de invierno en que tus párpados dormidos, tórtolas asustadas, se dejaron seducir por la osada presencia de la parca a la hora funesta en que las diosas juegan con sus negras e insensibles ideas. Ahora que te has ido, dejando un abismo, recordarte se ha vuelto un destino. Recordar la melancolía de tus jardines de otoño repletos de pájaros vagabundos. Recordar la eternidad de tus palabras libres, emancipadas del sentido. Recordar tus verdades, picaflores cotidianos que abandonaron su nido en la poesía de una tierra extraña.
recordar tu música de instrumento antiguo, tus tangos, revelando la insuficiencia espiritual de la piel, del oído, de la mirada colonizada. Recordar el vértigo del negro acantilado de tus ojos, sublime veterana de la vida, cañonazo en zona sin guerra, viviendo en tu mar interior, saturado de amor, pasión y fantasía, amoroso asilo del clan que me atraviesa. Montadas en pelo, con los jirones de la pampa y la selva colgados a la espalda, sobrevivientes del destierro y del exilio. En ese exilio nos encontramos y fuimos una, en el galope desbocado de mi selva y de tus pampas. Recordarte eternamente en los inquietos caminos, en los que la oscura segadora revela su realidad, como un relámpago inconfundible preñado de certezas. Recordarte desde tu pensamiento vivo, que remueve y sangra, pensamiento secreto que se abre como abanico, en busca del yo comunal extraviado, siendo, resistiendo en algún lugar, en constelaciones de coaliciones, desde nuestra hondura, desde nuestras pieles, desde nuestros cuerpos y sus miradas. Recordarte, porque no hay más vida ni más muerte que se resista a la eternidad que ofrece el corazón de la imaginación. Él cantará sus recuerdos amorosos y amados en la luminosa bandada de palabras que hablarán de ti a través del tiempo, por los siglos de los siglos. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Bueno, nos quedamos sin palabras realmente por la afectación que sentimos. Las palabras de Rosario cierran mejor que nadie este homenaje que quisimos hacer entre colegas, amigas, que tuvimos la dicha de tenerla y donde, como dice Rosario, pocas personas tienen la capacidad de afectar a tantas otras, ¿no? Entonces creo que eso ha sido lo que mejor simboliza a nuestra querida María. Les agradezco de corazón este sentido homenaje y valga para que las jóvenes y más jóvenes sean aquellas florcitas, que esa semilla que dejó María en nuestros pagos, en nuestras Américas, en las Pampas, en Bolivia, en Estados Unidos y en cuál territorio ella pisó, puedan seguir el legado tan hermoso y tan grandioso que nos dejó María. Les dejo un abrazo muy fuerte y queda todo aquí para luego. Vamos a tratar de publicar todo esto en un dossier en homenaje a María. Rosario, muchísimas gracias. Estamos con vos. Un cálido y fuerte abrazo. Gracias a todos. No sé si alguien quiere decir algo para despedirnos. Entonces les dejamos aquí el poema de Rosario, lo pueden leer en la página de La Marea también. Les vamos a dejar ahora el link y la grabación, por supuesto, queda de Claxo disponible para quien quiera compartirla y volver a recordarlo. Hasta pronto y muchas gracias por esto.